historia muy cautivadora. Antonio Lerma Garay se ha dado la tarea de recuperar esas historias y publicó un libro que es Mazatlán decimonónico. Él nos va a platicar de una historia que también conocemos algunos, pero que él la va a tratar de otro ángulo, que es que cuando viene la Cordillera y esa la invasión francesa aquí en Mazatlán. Nos va a platicar de esa intervención y también de la invasión de los ingleses, que también es una historia poco conocida. Antonio, adelante. Buenas tardes. Yo sinceramente de la Cordillera no quería hablar porque es un tema demasiado conocido por todos, aunque en realidad se exageran muchas cosas sobre la Cordillera y sobre esos dos combates que hubo. En primer lugar, no es una fragata, sino una corbeta pequeña de la Marina de Guerra de Francia. Es de 22 cañones con 90 hombres. No es una gran fragata, un gran barco, como se nos dice comúnmente. No es cierto eso. Después, el barco fue botado en 1850. Cuando llega aquí ya tiene 14 años de vida. No es bueno. Cuando sale la Cordillera de la isla de Venados con 14 lanchas de desembarque. Salen, se acercan hasta 1800 metros, dice en una reseña de distancia de la playa. Ya lo esperaban Gaspar Sánchez Ochoa con sus hombres y Marcial Benítez. Bueno, ellos son los héroes, como se nos dice siempre. Cuando llega la fecha, Juan se acuerda del nigromante. Se olvida de Gaspar Sánchez Ochoa y se olvida de Marcial Benítez. Bueno, llegan las 14 lanchas de desembarco, empieza el fuego desde tierra hacia los franceses y están atacándose cuando 11 lanchas se rompen hacia la izquierda y empiezan los desembarcos. Tres lanchas en el mar continúan el fuego, extrayendo. Marcial Benítez se queda atacando esas lanchas, mientras que Gaspar Sánchez Ochoa y sus hombres vienen sobre los que ya estaban sobre la playa, en realidad los franceses. Pues dice Puerto Viejo, debe haber sido muy cerca de la playa norte, muy cerca de lo que es ahorita las ciencias del mar, más o menos. Es difícil de asegurar en dónde. Y son repelidos por sus Sánchez Ochoa y sus hombres con los cañones y la artillería. Es una. Se retiran ellos con sus heridos y muertos, bastantes muertos. El nigromante es cuando baja del cerro, el nigromante, porque él da su testimonio, sí es cierto. Baja del cerro y ya viene detrás de los soldados a ver, ya emocionado porque estaban ganando los mexicanos. Pero repito, a mí me indigna que cuando llega la fecha, todo el mundo se acuerda del nigromante, se olvidan del hecho en sí, y dicen el nigromante estuvo aquí, el nigromante, pero no es el nigromante el héroe, sino Gaspar Sánchez Ochoa y el señor Benítez. Ojalá cuando llegue la fecha se van a acordar de cómo las autoridades dicen el nigromante. Bueno, eso fue el miércoles. Llega el sábado, que es entonces cuando viene un combate, ahora sí, entre las fuerzas en tierra que dirigen Gaspar Sánchez Ochoa y él personalmente. El único cañón de gran alcance que tenían eran unos cañones pequeños, dice ahí la prensa de Estados Unidos. El Evening Bulletin de San Francisco da una reseña muy imparcial de lo que fue. Estaban jugando la guerra tanto los mexicanos como los franceses. Los franceses tiraban y tiraban en nuestra tierra y no le daban a nadie, ni a ningún edificio, ni al fuerte, no tiraban. En tanto que los mexicanos con su cañoncito también pequeños le tiraban a la y no le daban tampoco. Dice la narración del Evening Bulletin de San Francisco. Total que al terminar la noche señala ahí que se tiraron tantos, ahí trae el número, ahí tengo la reseña que en busca de se puede dejar el Gustavo para que le saquen copia quien quiera. Para terminar, son 5 balas las que atina el cañón de los mexicanos con la casco de la Cordillera, pero como eran balas pequeñas, no le hacían una gran cosa. Se retira la Cordillera avergonzada porque en el teatro de guerra había otros 2 barcos de guerra. Uno era el Lancaster de los Estados Unidos y el otro el Caribdis de Inglaterra. Esos 2 barcos de guerra todos estaban viendo la guerra entre mexicanos y franceses. Se retira ya la Cordillera avergonzada de Estados Unidos e incluso con fuego, sí, pero hasta ahí. Eso es someramente lo que sucedió. No es un gran barco, ni fue una gran batalla, eso es la verdad, ni fueron 2 grandes batallas. Curiosamente,
Sánchez Ochoa, después es gobernador de Sinaloa, va a Estados Unidos a comprar armas para el ejército mexicano por orden de Benito Juárez, como fue Plácido Vega. Pero allá él se pone a favor del presidente de la Suprema Corte. Se me olvidó el nombre, ¿cómo fue? Bocanegra, no. Él se opone a que Benito Juárez siga al frente como presidente. De inmediato, Benito Juárez lo quita de ese puesto como comisionado comprador de armas. Y él tiene tal desgracia en Washington que los hoteles donde está hospedado, él en la paz en le recogen el equipaje. Y ella anda vagando en Washington varios días. Eso es básicamente lo que sucedió aquí en la Cordillera, ¿no? Y lo repito, el nigromante no tuvo nada que ver ahí. ¿Dónde? Ignacio Ramírez, el nigromante. Son tres versiones las que se dan. Una es el nigromante, que es la que más siempre ha sido la de él. Otra es del licenciado Jesús María Gaviola, que da su versión también, y concuerdan un poco. Pero la tercera es la del diario Oeste de San Francisco, que es imparcial, ¿no? Estamos usando la guerra tanto mexicanos como franceses. Acá preguntan que mucha gente no sabe quién es el nigromante. Él fue ministro de Cultura también, Ignacio Ramírez. Estaba aquí, vino aquí, porque en ese entonces era el florecimiento de Mazatlán y tenía gente de muchos lados de México que quería vivir aquí en Mazatlán. Él, la verdad no sé cómo que llegó aquí, pero él estaba... Miguel, el hermano de él, era el jefe de correo de aquí de Mazatlán. Comete un fraude y es perseguido por el gobernador Plácido Vega. Pues aquí está el Cayo Ramírez. Habla, hasta el Cayo Ramírez es de ahí está. Si quiere decir algo. Sí. El Puerto Viejo viene siendo donde está Ciencias del Mar, a los Monos Beach, que es el Puerto Viejo. Antes de ser el muelle acá, había llegado a un lugar que se llama Puerto Viejo. Gracias. De Puerto Sí. rescató el dato el soldado que disparó el cañón 5S, que era de Puerto Rico. No me acuerdo el nombre, pero estaba registrado en el periódico Puerto Rico 1908 por ahí. También para poner su plaquita no está de moda poner placas. Y amigo ese porque le disparó y le dio a la cordillera. Yo le entrega a él, este es un escrito que fue publicado en la época, ahí está la versión del nigromante del señor Gagiola, y también yo rescaté la versión del periódico que fue publicado el 5 de mayo de 1866 en el Daily Evening Bulletin de San Francisco. Yo la traduje, ahí está, quien guste, solamente hay que sacarle copias, es todo. Sí, a Fidel. ¿Alguien más que quiera participar en ese tema? ¿Alguien que quiera preguntarle algo a Antonio para pasar al otro tema? Sí. Mira, yo soy Francisco Gutiérrez, nomás quería decir un dato. El primer francés, yo soy Gutiérrez, el primer francés era médico, y luego cuando empezó francesa, y me platicó una vez mi abuelo, cuando me traía la Machado, yo de 6, 7 años, que los arcos de Canovio, ¿qué se llaman? Los portales. Portales. De ahí había venido el francés, mi antecesor, a ponerse a las órdenes del ejército francés, que allí en los portales estaba acuartelado. Entonces sería muy bueno poner una plaquita ahí, que ahí se acuarteló, o algo así, el primer ejército invasor francés, apoyado por el Partido Conservador de México. Es todo lo material. Como último dato, solamente es la Cordelina fue el primer barco que llegó aquí a Mazatlán de guerra.
2 años antes, en 1862, estaba Plácido Vega como gobernador. Llegó la bayonesa, y el capitán era el señor Mulet. Llega el barco aquí, el barco de guerra, y para ese entonces estaba el Rubens, estaba decomisado por las autoridades por contrabando, que era un barco francés. Pues el señor Mulet, el capitán del barco ese de la bayonesa, pide al cónsul de Francia que suba al barco para platicar. Entonces el señor Fernando Cortés se llamaba, sube al barco. Cuando baja el señor Fernando Cortés, viene directamente a las autoridades y dice el capitán Mulet que entreguen ese barco, el Rubens que ustedes tienen confiscado, les. Y se niegan las autoridades, obvio, y él empieza el bloqueo a Mazatlán. Y esa es la primera vez que se bloquean por parte de los franceses. Bien.